desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1, hecho por aficionados pensando en aficionados. Hoy tenemos la mitad del equipo, tenemos 3 bajas, nuestro compañero Manuel, que no ha podido estar hoy con nosotros, nuestro compañero Gerardo, que lo tenemos un poco desaparecido, y nuestro compañero Osvaldo, al que cuando vuelva pues le preguntaremos qué tal se vive la Fórmula 1, qué tal se ve la Fórmula 1 en Estados Unidos, que es pues donde está un poco de vacaciones. A quien sí tenemos es a nuestro compañero Agustín. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Hola, buenas. Con ganas de comentar esta gran carrera que hubo hoy. A ver. Y tenemos también a Jorge. Dice Agustín que quiere comentar la carrera porque yo creo que ha sido una carrera muy interesante la de hoy de Valencia, ¿no? Todo lo que no hemos visto hasta ahora lo hemos tenido hoy. Pues sí, la semana pasada comentábamos un Gran Premio de Canadá, que esperábamos que hubiera sido más de lo que fue, y en el previo que hicimos de este Gran Premio de Europa pensábamos que no nos iba a dar mucho de sí, y bueno, pues nos hemos equivocado por segunda vez, y cuando te equivocas para mejor pues está muy bien porque ha sido un auténtico carrerón. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo de otro podcast y ya nos vamos a meter en materia. Escucha Emilcar, un podcast sobre Mac con sus secciones y sorpresas. Seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVoox. Búscalo en Facebook y síguelo en Twitter, @Emilcar. Bueno, y como siempre, el fin de semana pues empezaba el viernes con los primeros entrenamientos libres, que hoy, como no tenemos a Manuel, pues no vamos a contar mucho en detalle. No ha habido demasiado que destacar, salvo, bueno, que hemos tenido algún accidente pues en este caso de Pedro de la Rosa, alguna pequeña salida de pista, bastantes coches que se pasan. Bueno, es un circuito urbano y, bueno, recordemos que las condiciones de la pista no son como las de un circuito cerrado y que se mantiene pues de otra manera, ¿no? Lo que sí que podemos comentar, Jorge, es cómo ha sido la clasificación, que se veía bastante importante para lo que iba a ser la salida de hoy. Pues sí, quizás comentar que Timo Glock aparecía una noticia que tenía un problema intestinal, de tal manera que no podía empezar esa clasificación, no podía participar, aunque desde el equipo decían que iban a hacer todo lo posible porque se recuperara y que, aunque sin tiempo y bueno, pues no se tendría en cuenta ese 107%, probablemente pues le dejaran correr. Y bueno, luego hemos visto en carrera que no se ha recuperado y que al final pues el equipo Marussia salió simplemente con Charles Pic. Podemos empezar con la Q1, en la que quedó, bueno, pues Timo Glock, que directamente no salió, quedó también el otro Marussia, Charles Pic. Luego quedaron los dos HRT por encima de Charles Pic, lo cual se demuestra que HRT, por lo menos en clasificación a una vuelta, son ya más rápidos que los Marussia, o por lo menos que alguno de los Marussia. Los acompañó pues Petrov con su Caterham, y aquí empezaron las sorpresas porque aparte de Jean-Éric Vergne, que bueno, también estamos acostumbrados a verlo caer en esta Q1, un Mark Webber con problemas en el DRS, pues le fue absolutamente imposible sin DRS clasificarse ni siquiera para la Q2. Una sorpresa porque, bueno, aunque no, a lo mejor no lo esperábamos ganar la carrera, sí que a los Red Bull los esperábamos ahí arriba y, bueno, pues una auténtica pena que tuviera que salir desde tan atrás. Después de caídos estos, pues la Q2 se planteó pues lo de siempre, sobre todo a ver quién es el que se cae, esperando que, bueno, pues que los que disputan el campeonato y los que disputan
las carreras normalmente, pues lleguen a pasar a la Q3, pero en este caso la sorpresa fue sobre todo en Ferrari, en la que no solo Felipe Massa, que quizás no nos sorprendería tanto, sino que también un Fernando Alonso, quedándose justo en el puesto 11, se quedó fuera. También quedó un Michael Schumacher, que queda a veces, pero bueno, ha demostrado que también suele estar en la Q3, y acompañados de Senna, de Sergio Pérez, que también suele clasificar bastante bien, y de Ricciardo, aparte de Kovalainen, que pasara esa Q1. De tal manera que al final se disputaron la Q3, pues los que quedaban, y ya vamos directamente a la solución final de esa clasificación, en la que Sebastian Vettel volvió a sorprender a una vuelta, volvió a sorprender con un fin de semana en el que no habían destacado los Red Bull, pero le sacó pues 4 décimas prácticamente a Lewis Hamilton, que visto así es muchísimo, porque las diferencias, por ejemplo, esas 4 décimas, pues fueron prácticamente las que tuvieron entre el segundo y el décimo, o sea, una diferencia brutal entre Vettel y el resto, seguido de Hamilton, Maldonado, que seguía la misma décima que Hamilton, un Grosjean que volvía a demostrar que en clasificación es lo suyo, seguido de Raikkonen, aparecía el Mercedes de Nico Rosberg, el 7º lugar para Kobayashi, 8º Hülkenberg, 9º Jenson Button, que sigue sin estar fino, y un 10º Paul Di Resta, clasificando los dos Force India dentro de esa Q3. Y bueno, como decíamos, seguido de Alonso, Schumacher y Massa, y ya en el 14 Bruno Senna. Bueno, pues con esta parrilla en el Gran Premio de Valencia, no es un circuito como Montecarlo, el de Mónaco, con tanto problema para adelantar, pero sí que salían pues varios jugadores de esta partida bastante atrás, sobre todo Fernando Alonso, Mark Webber, pues gente que tendría cosas que decir y que se veía ya bastante lastrado antes de salir. Y con esto, pues hoy domingo salieron, como siempre, 2 de la tarde, horario europeo, y empezaba esta carrera, el Gran Premio de Europa, y que nada, en la primera vuelta ya las cosas apuntaban a entretenimiento, y sobre todo llevamos un poco en la senda de lo que podía ser una nueva victoria de Sebastian Vettel en solitario, porque empezó tirando bastante fuerte, salió ya abriendo hueco, y la verdad es que hizo una buena salida. Romain Grosjean hizo una buena salida, se puso detrás, Hamilton, y veíamos, pues como decía, uno de los jugadores de esta partida que hoy ha sido complicada, que era Fernando Alonso, que saliendo de la 11ª posición, pues ya lo veíamos adelantar y meterse bastante en el meollo de las primeras posiciones, y que ganaba, pues se ponía octavo, entre octavo y séptimo ya en los primeros giros, ¿no? Parecía que el español pues iba bastante fuerte, con bastantes ganas de hacer una buena carrera aquí en España. La verdad es que las primeras vueltas hemos visto pues Alonso empujar, hacer algún adelantamiento. Hemos visto pues también bastante fuerte y bastante arriesgado a Kimi Raikkonen, adelantando a Maldonado, y la verdad es que pues no hemos tardado mucho pues en ver a estos pilotos ponerse en las primeras posiciones y empezar a sacar bastante oro y de estas pues primeras vueltas, ¿no? La verdad es que la carrera ha estado bastante movida, hemos visto bastantes adelantamientos. Yo por un momento vi un poco, o recordé un poco, aquel adelantamiento imposible de Montoya en la parada del autobús hace tiempo en Spa. Ese tipo de adelantamientos pues que confirman que esto es uno de los mayores espectáculos del motor, ¿no? La verdad es que las primeras vueltas quedaban, pues antes de la vuelta 20 ya estaban cambiando casi todos de neumáticos, con lo cual, las posiciones empezaban a barajarse un poco. Había pilotos que iban un poquito más largos. Fernando, por ejemplo, esperaba ir un poquito más largo, cambiar las ruedas un poco más tarde. Al no haber corrido la Q3,
pues podía jugar un poco con eso, ¿no? No haber gastado neumáticos e intentar buscar una estrategia distinta que, bueno, de un puesto 11 le pudiera conseguir pues algo de frutos, ¿no? No necesitaba copiar un poco a los de arriba. Y llegados pues más o menos a esta vuelta 20 y algo, pues ya teníamos a Vettel lanzadísimo, una ventaja sobre Romain Grosjean que iba segundo tras adelantar a Hamilton de manera espectacular también, pues iba unos 20 segundos por detrás y llegados pues a este punto tenemos un toque entre el Toro Rosso de Bernier y el Caterham de Kovalainen y tenemos un primer golpe. Con este golpe pues es necesario un safety car, dado que había pues muchos trozos en pista y que había necesidad de recogerlos para que ningún coche pues tuviera problemas. Yo quería preguntaros, porque hoy vamos a hacerlo un poco distinto y quería que me dierais vuestra opinión de este primer tercio, de estos adelantamientos que hemos visto, o qué os parecía, qué veíais vosotros en esta carrera, que tanto nos ha ofrecido y que en estas vueltas ya daba avisos de lo que podíamos ver. Pues yo lo que he visto es que en un principio he pensado, bueno, pues lo esperado, tostón de carrera de Valencia, además Vettel ejerciendo como en el 2011, hace una clasificación fantástica, sale de primero, nadie le quita esa posición y empieza a tirar y dices, puf, lo que se presenta es bastante rollo, ¿no? Pero por detrás empezábamos a ver cosas, empezábamos a ver movimiento de bastante adelantamiento, veíamos a un Fernando Alonso muy muy activo, aparte de esa salida que comentabas, pues lo hemos visto adelantando después del primer cambio de ruedas, pues adelantando, pues ahora creo recordar a Kimi Raikkonen, y es decir, bueno, pues en situaciones muy difíciles, porque adelantar en Valencia es muy difícil. Y también decir que el DRS pues no ayudaba demasiado para adelantamiento. Al final uno de los puntos de adelantamiento ha sido más en la chicane previa a la entrada del puente, por ejemplo, que ahí Alonso en varias ocasiones ha aprovechado para adelantar, mientras que en la zona del DRS pues sí ha habido adelantamientos, pero no tanto. Con lo cual veías que dices, bueno, va a ganar Vettel, pero la carrera por lo menos está siendo entretenida, no está siendo todo un trenecito, y aunque se formaban colas, pues la cosa era así. Claro, en el momento que hemos visto safety car, pues yo por lo menos me alegra un montón, porque eso sabes que lo que hace es que une, o sea, acorta completamente las distancias, vuelve a agrupar a todo el grupo de coches, y eso sabías que te iba a dar una segunda parte mucho más emocionante. Unido a que en ese momento, antes de salir el safety, llevaba 20, no sé si eran 21 o 22 segundos Vettel de ventaja con Grosjean, y Grosjean tenía muchísimo mejor ritmo que Vettel. Entonces ese safety nos prometía por lo menos que a la salida a ver cómo iba a ser esa lucha entre Vettel y Grosjean. La salida, aunque fue buena, fijaros que los coches que salieron primeros fueron bajando y los que iban al final subieron, y ese safety volvió a poner como un punto de partida que a ver cómo se iba a resolver. La verdad es que era deseado ese safety, me parece que por menos por Vettel, creo que por todo el resto de pelotón de la carrera. Sí, el único beneficiado, bueno, el único perjudicado en este caso, pues parece ser Sebastian Vettel, que bueno, se hablaba de que tendrían en Red Bull, que habían incorporado nuevo paquete aerodinámico y que lo estaba haciendo realmente bien, ¿no? Estaba recordando un poco el dominio avasallador que había tenido en años anteriores. Comentar que, bueno, con este safety car, la mayoría de los coches han optado por cambiar neumáticos, tanto Vettel, Hamilton, Fernando Alonso, pues para tener unos neumáticos nuevos, y dado que, bueno, ya estábamos más o menos en el meridiano de la carrera aproximadamente, pues intentar hacer una estrategia de 2 paradas y alargar la vida de los neumáticos lo máximo posible para no tener que volver a parar y aprovechar pues este safety car, ¿no?
en esta parada, pues Fernando Alonso y Lewis Hamilton entraron pegados, el británico delante, el español detrás. Y la verdad es que yo, viendo la carrera en mi casa, pues sí que le hice el comentario a mi padre cuando se acercaba el británico a su cambio de ruedas. Sí que dije que, bueno, ahora seguro que a este pues se le atascará algo. Y efectivamente, esto ha sido pues otro de los puntos importantes de la carrera, porque Hamilton ha tenido un problema. La Fórmula 1 es muy avanzada, pero parece que el gato hidráulico, este maravilloso que tienen, que levanta el coche por delante, no les ha funcionado bien. Han tenido problemas para poner las ruedas, porque los mecánicos vieron que el coche subía y aunque volvió a bajar, pues ya estaban a medio cambiar. Pues ha tenido problemas y Fernando Alonso ha salido por delante de él. Se ponía en tercera posición, Hamilton pues se ponía sexto. Y la verdad es que, bueno, el inicio de la carrera pues ha sido bastante emocionante, porque ya Fernando Alonso, tan pronto ha podido, se le ha metido a Romain Grosjean, que iba segundo, se ha puesto detrás de Sebastian Vettel y ha empezado pues a tirar detrás del alemán. La verdad es que Vettel pues llevaba un poco el turbo puesto, como en la parte anterior de la carrera. Y bueno, pues veíamos que Fernando, que no pensaba en un podio, lo veía bastante imposible, pues ya estaba ahí. Ya el podio pues era bastante más claro, no digamos seguro, porque bueno, íbamos viendo que las vueltas pasaban y una prolongación del coche de Fernando pues era el coche de Romain Grosjean, y la verdad es que, bueno, estaba a tiro del español, ¿no?, ese podio. El problema vino, bueno, pues que resulta que el coche de Sebastian Vettel tenía problemas y, bueno, pues la verdad es que ha dejado, bueno, parece ser que era un problema de alternador, y dejaba pues a Fernando Alonso en primera posición, ¿no? Algo que pues Vettel no aceptó muy bien, iba un poco mosqueado porque, bueno, tenía el premio para ganarlo de calle, pero la fiabilidad de su coche se lo ha privado. Fernando Alonso, pues que llevaba una carrera saliendo de la 11ª posición, pues se colocaba primero, y la verdad es que nos hacía vibrar a todos los españoles, a todos los que estábamos viendo la carrera, a todos los fans, y sobre todo en el circuito, ¿no? Fernando pues se ha crecido, se ha venido de arriba, ha puesto su ritmo yendo ya de primero, y la verdad es que la fortuna le ha sonreído a él, o la desgracia de sus rivales, ¿no? Porque el segundo coche en desfallecer ha sido el de Romain Grosjean, otro motor Renault, y bueno, le ha dejado en bandeja a Fernando pues el conseguir la victoria, porque era el único que parecía que le estaba poniendo las cosas demasiado complicadas, ¿no? Romain Grosjean pues abandonaba la carrera, y teníamos a un único que podía pues más o menos hacerle sombra a Fernando, pues que era Lewis Hamilton. Iba un poco por detrás, iba un par de segundos más atrás, pero bueno, resulta que también Lewis Hamilton ha tenido ciertos problemas con los neumáticos en esta ocasión. Un poco pues lo contrario que tuvimos en Canadá, ¿no? Hamilton consiguió mantenerlos correctamente, pero que Fernando pues había perdido ese grip y había perdido posiciones debido al desgaste de los neumáticos. Y bueno, ahí hemos visto pues que Raikkonen ha aprovechado, ha adelantado a Hamilton, se ha puesto segundo, y que Pastor Maldonado, que también había hecho una muy buena carrera, pues estaba en cuarta posición, justo detrás del británico. Hemos visto pues algún intento, algún adelantamiento, pues que le ha enseñado el morro, y la verdad es que en esa primera vuelta no ha podido, pero sí que lo ha intentado en una segunda vuelta, y ahí hemos tenido pues otro encontronazo de la carrera. Lewis Hamilton ha cerrado completamente todas las puertas en la chicane, y Pastor Maldonado pues yo creo que ha arriesgado un poco de más,
y la verdad es que se ha llevado puesto a Lewis Hamilton. Antes de grabar, pues comentábamos un poco este incidente que ha marcado bastante la carrera y yo quería preguntar, pues, ¿qué os parece? ¿Hamilton culpable? ¿Pastor Maldonado culpable? ¿Ha sido inteligente la maniobra de cualquiera de los dos? ¿Qué os ha parecido? Pues lo que comentábamos antes, posiblemente la culpa fuera de Maldonado, pero viendo, ¿cómo se dice?, el problema que tenía Hamilton en ese momento, era pensar en el campeonato más que en ese tercer puesto por el que estaban luchando. Creo que el error en carrera fue de Hamilton. Si sabes que te va a pasar en algún momento porque quedaban 5 vueltas y tu coche, nada, que no es competitivo ya, pues déjate adelantar, asegúrate esa cuarta posición y no pierdas esa tercera, que le iba a ganar puntos a Vettel, iba a perder pocos con Alonso y era peor quedar fuera. Fue lo que sucedió. Maldonado le quiso devolver aquel golpe de Mónaco, sin querer, lógicamente, le dio, lo sacó y a pesar de que Maldonado siguió, también fue perdiendo posiciones hasta quedar décimo. Lo que decía, el error realmente en carrera creo que es de Hamilton, que creo que ya estaba un poquito calentito por el fallo en los boxes, de los múltiples fallos en boxes que además siempre el equipo tiene con él y nada, quería asegurarse esa tercera posición por lo menos a palos. Hombre, parece ser que según las normas de la FIA el culpable en este caso sí que es Maldonado, porque por lo visto una vez que tienes las 4 ruedas fuera de lo que es la pista, no puedes acabar un adelantamiento, no puedes seguir con el adelantamiento. Ese es el caso de Maldonado, porque Hamilton en la salida de la curva anterior a la chicane en la que se chocan, pues lo va empujando y Maldonado, en vez de levantar el pie, lo que hace es que sale por fuera y claro, al incorporarse a pista al final se acaban chocando. Esto hay que decir también que al final le ha servido de una sanción, le han metido ¿cuánto han sido? 20 segundos, perdón, y aunque en carrera, lo que es en la posición de carrera, ha llegado en la posición 10, al final al sumarle esos 20 segundos le retrasa en 2 posiciones, se va a la 12ª y le pasan por encima Bruno Senna y Ricciardo, que ya comentaremos luego las posiciones globales, pero bueno, vemos que ha tenido la sanción, y es decir, que en este caso los jueces le consideran culpable de esta maniobra. Pero lo que comentábamos al principio, y lo decía ahora Agustín, pues para mí todo lo que habíamos, o por lo menos yo había valorado de Hamilton este año, después de 7 carreras siendo un piloto rápido pero calculador, sabiendo tener que quedarse en un segundo puesto, en un tercer puesto, en un cuarto puesto, todos esos puntos que iba haciendo pues le habían servido para llegar a liderar el campeonato. Ahora mismo, hoy, ha demostrado que todavía le falta un poco más de aprendizaje, porque en vez de perder 10 puntos, que es lo que hubiera perdido si hubiera llegado de tercero con respecto a Alonso, lo que ha perdido es 25. Y este año, tal como vemos las cosas y tal como están de apretadas, las puntuaciones y punto a punto van a dar la solución del campeonato. Vamos a recordar que ahora mismo el único piloto que ha puntuado en todas las carreras de este 2012 creo que es solo Alonso. Esta salida de pista de Hamilton y el fallo de motor de Vettel, pues así lo demuestra luego en la clasificación general de pilotos, y Hamilton, si quiere ganar un campeonato, y más este campeonato que está tan reñido, no puede hacer estas cosas. Tiene que saber levantar el pie y decir, llévate tú la carrera, ya te sancionarán después, presenta todas las alegaciones que puedas a final de carrera, pero no te empecines en ponerte delante, y menos de un Maldonado que sabemos que tiene un poco el estilo mismo de Hamilton. Y además, Maldonado en esa chicane pues parece un poco que vuelve rápidamente a la pista, en previsión de que, pues es una de las chicanes que está preparada con badenes para que los coches
bueno, aparte de que no te la puedes saltar por reglamento, para que no lo hagas diciendo que, bueno, que si no chocaba con otro coche, ¿no? La verdad es que igual Maldonado pensó que su coche sufriría daños si iba por la parte interior de la chicane y, bueno, seguramente intentó meterse un poquito más, a ver si cogía un poco de sitio y la verdad es que la jugada le salió muy mal. Pero, bueno, también parte de culpa de la situación, de buscar pues tanta confrontación, sí, la verdad es que Hamilton, yo creo que el ejemplo lo tenía perfecto en la carrera de Canadá, con Fernando Alonso pues en una muy buena posición, tiene un problema con las ruedas, tiene que ceder y Fernando Alonso pues perdió puntos, pero no ha perdido ni de lejos tantos como ha perdido Hamilton, ni ha dado la misma imagen. O sea, te puedes quedar un poco chafado, ¿no? Porque ves un piloto que está haciendo una muy buena carrera y de repente, pues eso, tiene la china de los neumáticos, no los ha guardado bien, le ha salido un juego malo, tendría que haber cambiado la estrategia. Bueno, pues mira, oye, las cosas salen mal. Pero por lo menos te aseguras puntos. Lo de Hamilton, pues no tienes por qué guardar tanto la posición. Sabes que te va a pasar. Es que te va a pasar. No te la juegues. O sea, eso tampoco te podrías, yo qué sé, pues un doblado que va mejor que tú. ¿Para qué te pones a tapar? O sea, si lo haces con un doblado, la idea es la misma. O sea, te va a pasar. Vas a perder tu posición, pero es que lo que puede ocurrir es peor. O sea, ya veis, 25 puntos que ha perdido de golpe cuando podía haber perdido bastantes menos. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues con estos abandonos, con Román Grosjean fuera de combate, con Vettel fuera de combate también, con Hamilton, pues beneficiado Raikkonen, que ganaba un par de posiciones desde la salida, se ponía en segunda posición. Y uno de los más beneficiados era Michael Schumacher, que recordemos que salía 12º detrás de Fernando Alonso y que conseguía llegar pues a la tercera plaza. La verdad es que, bueno, ha tenido que defenderse un poco. Otro que también venía desde atrás ha sido Mark Webber, que venía pisándole los talones, pero finalmente, pues después de las 3 o 4 vueltas que quedaban después del accidente de Hamilton, Fernando ha entrado de primero, ha ganado la carrera, Raikkonen ha quedado segundo, ha llegado Michael Schumacher de tercero, como decía, con Webber justo detrás, y bueno, hemos tenido una carrera bastante apasionante. Las posiciones finalmente, pues eso, como decía, Fernando Alonso ha quedado primero, ha ganado pues con un par de segundos de ventaja sobre Kimi Raikkonen. Segundo ha llegado Kimi, tercero ha llegado Michael Schumacher, cuarto ha llegado Webber, quinto ha llegado Nico Hülkenberg, Rosberg ha llegado sexto, Paul Di Resta ha llegado séptimo, Jenson Button ha llegado octavo, noveno ha llegado Sergio Pérez, décimo ha llegado Pastor Maldonado, ha dado esas 3 vueltas que quedaban pues sin el alerón y pasándolo bastante mal. Pero bueno, después de la penalización ha pasado Bruno Senna a ocupar su posición y ha quedado pues cerrando la clasificación de los puntos. Pastor Maldonado pues ha bajado hasta la 12ª posición, justo detrás de Daniel Ricciardo. Y yo creo que podríamos comentar un poco el cómo va el campeonato, ya que hemos estado hablando de esa situación. Primero, pues ahora mismo va Fernando Alonso, lleva 111 puntos, segundo Mark Webber con 91 puntos. Debe ser de lejos la mayor diferencia de puntos que ha habido en toda la temporada entre primero y segundo, o en el pelotón de cabeza. Hamilton ha quedado con 88 puntos, Vettel con 85, Nico Rosberg es quinto con 75 puntos, Kimi con 73 puntos es sexto, Grosjean con 53 ya se aleja un poco de este grupo de cabeza, es séptimo, Jenson Button octavo con 49 puntos, Sergio Pérez 39 puntos y cerrando el top 10 Pastor Maldonado con 29 puntos. A partir de ahí viene Di Resta con 27, Kobayashi con 21, Michael Schumacher con 17, Nico Hülkenberg otros 17, Bruno Senna 16,
Felipe Massa con 11 puntos, Besné con 4 puntos y Daniel Ricciardo con 2 puntos. El resto todavía no ha puntuado. Y en cuanto a equipos, pues Red Bull se mantiene con 176 puntos de primero, McLaren Mercedes con 137, Lotus Renault con 126, Ferrari con 122 puntos, de los cuales, pues, como vemos, casi todos son conseguidos por las actuaciones de Alonso. Mercedes con 92 puntos, Sauber 60, Williams Renault con 45 puntos, Force India con 44 y Toro Rosso con 6 puntos. El resto todavía no han puntuado. Y tras repasar esto, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido en global la carrera? ¿Qué otro piloto o qué otros pilotos pues podemos comentar cosas? Yo, por ejemplo, diría Button. ¿Qué os ha parecido, por ejemplo, la actuación de Button? Pues sigue en su papel, ¿no? Sigue muy, muy diluido, muy, muy perdido. Se nota que este año, yo no sé si son las nuevas especificaciones de los neumáticos Pirelli o qué, pero se le nota muy, muy perdido. Y él es un hombre que no oculta nada y en las declaraciones que hace lo reconoce, que no está a gusto, que no le encuentra el punto al coche. Y es una pena porque McLaren necesita los dos pilotos como lo puede necesitar Ferrari o Red Bull, ¿no? Y tanto Ferrari como McLaren pues ahí tienen un hándicap. Si uno de los pilotos no funciona, pues no van para adelante. Yo quizás volvería un poco y destacaría el carrerón que se ha marcado Fernando Alonso. Ha tenido varias partes de la carrera, alguna salida buena, recuperando ahí 3 puestos. Una parte intermedia en la que si no hubiera adelantado a tantos pilotos, es verdad que él andaba con neumáticos blandos y muchos de los que ha adelantado llevaban o bien neumáticos más gastados o bien habían cambiado a duros, porque en ese primer stint, en ese primer cambio, las estrategias han cambiado mucho, pero Fernando Alonso en un circuito que lo marcamos como de los que no se puede adelantar, ha roto esa regla y ha demostrado que en Valencia se puede adelantar y lo ha hecho en varios puntos del circuito, demostrando que es un grandísimo piloto. Luego la mala suerte o el mal hacer del equipo de McLaren con ese cambio de neumáticos problemático de Lewis Hamilton, que eso ha marcado también el que pudiera salir detrás justo de Grosjean, y luego comerse a Grosjean en nada más reiniciarse la carrera ha marcado definitivamente todo, porque eso le ha permitido poner tierra de por medio, y aunque luego Grosjean rompiera el coche y tuviera un fallo mecánico y tuviera que quedar, si no hubiera tenido ese espacio que tenía sobre sus perseguidores, pues no sabemos muy bien qué hubiera pasado, porque Hamilton hemos visto que tenía problemas con los neumáticos y por eso pues Maldonado también la ha podido achuchar tanto, pero también veíamos a Raikkonen y a Schumacher que venían muy muy fuertes por detrás, y si no hubiera sido así no sabemos qué hubiera pasado. Con lo cual, pues alguna pizca de suerte, pues los neumáticos de Hamilton, pero una carrera redonda, completamente perfecta, en la que le lleva desde una posición 11 a una primera posición. O sea, eso, y en Valencia está al alcance de muy pocos. Sí, casi podríamos decir que ha hecho pues una carrera perfecta. Le ha fallado un poco la clasificación, pero bueno, ha sido lo que le ha espoleado un poco pues para conseguir lo que ha conseguido hoy. Ha tenido pues la pizca de suerte, la fiabilidad de su coche, la fiabilidad de su equipo, la parte en la que ha tenido que arriesgar él, la parte en la que ha pues tenido que jugar con estrategias y bueno, también un poco pues el cuidar el coche, la mecánica. Parece ser que ya daba instrucciones a Andrea Stella a falta de 10 vueltas de que tenía problemas con los neumáticos, que se habían ido, que qué hacían, y que finalmente pues eso, ha conseguido mantener el coche, ha tenido suerte. Sus rivales pues no han sido capaces de estirar tanto las ruedas o han tenido problemas de fiabilidad o cosas, accidentes de carrera. Y la verdad es que sí, yo creo que sí hay que destacar a alguien, es a Fernando Alonso y todo lo que ha hecho, lo bien que ha
que ha corrido y lo bien pues que el equipo pues ha respondido a las necesidades. También yo creo que podríamos hablar de alguien que, bueno, ha hecho una carrera, entre comillas, más tapado porque no ha estado en los grandes adelantamientos o en las grandes peleas, pero que, bueno, que por fin pues vuelve a un podio, ¿no? Desde el 2006, creo que Michael Schumacher no pisaba podio, decían hoy en la televisión. Y bueno, la verdad es que bueno, no ha perdido el toque, ¿no? Hoy se ha beneficiado un poco pues de eso, igual que Fernando, un poco de que los demás coches pues no han hecho bien su trabajo, han tenido problemas o han sufrido percances por arriesgar de más. Pero bueno, que ahí está, ha hecho su carrera, ha llegado tercero y la verdad es que da gusto, ¿no? Volver a ver a este heptacampeón del mundo pues donde merecería, ¿no? En ese podio, peleando por algo más que por estar en los puntos, simplemente. Ese podio, ¿no? Ese podio ha sido fantástico. Alonso, Raikkonen, Hamilton, hacían un comentario en televisión y es verdad, ahí había 10 campeonatos del mundo en esos 3 puestos, es decir, ahí hay mucha historia de la Fórmula 1 y bueno, lo que tú dices, en el caso de Schumacher, él lo ha tomado como una gran hazaña y yo personalmente creo que este año podría llegar a ganar una carrera y yo creo que sería pues una manera fantástica de a lo mejor decir adiós o por lo menos decir que había vuelto por algo, ¿no? Y bueno, verle correr y verle llegar tercero, pues para mí es una gran alegría. Y también a Kimi Raikkonen, que quizás no es un año en el que esté destacando por grandes, pero también es un piloto que sabe estar. Ahora mismo está sexto, pero a 2 puntitos de Rosberg y está haciendo las carreras que tiene que hacer. No tiene el coche a lo mejor para clasificar primero, ni tiene el coche para correr más que nadie, pero con el coche que tiene sí que le está sacando muchísimo rendimiento y bueno, es que eso es muy difícil. La gente cuando dijo que Raikkonen volvía decía, bueno, a ver lo que hace en mitad de pelotón, porque Kimi Raikkonen es de los que con un coche ganador y con un coche que sale primero no da problemas, pero ahí en mitad, y yo creo que ahí en mitad de pelotón, en mitad de parrilla está haciendo unas carreras estupendas y este segundo puesto es muy merecido también. Mira que te digo, discrepo un poco contigo porque, bueno, vemos dónde está Grosjean, que tiene el mismo coche, quizás está más adaptado a lo que es la Fórmula 1 actual o ha estado menos alejado de las evoluciones de la Fórmula 1 que Kimi Raikkonen, que pues, ha estado corriendo en otras fórmulas. Pero bueno, yo creo que Raikkonen sí, lo está haciendo bien y así se me pasa ahora por la mente. Digo, pues igual en Renault está bien, está a gusto, pero igual daría bastante resultado. Bueno, más que Massa seguro, pero sería un buen compañero para Fernando, ¿no? Alguien que ya ha ganado, que bueno, pues está ahí peleando y que sabe lo que está haciendo y como escudero pues sí que sería un buen compañero. Además no tiene un carácter que choque demasiado con el de Alonso porque este hombre pues a la primera que se puede escapar, escapa y la verdad es que sería, bueno, a día de hoy casi cualquier piloto de los que están arriba es mejor que Felipe como compañero para Fernando, ¿no? Pero bueno, sí que ha sido pues es una carrera de Kimi bastante equilibrada. La verdad es que teníamos las dudas de qué haría después de volver de los coches de rally y yo creo que lo está haciendo bien. Y Michael, pues sí, da gusto verlo de nuevo arriba. Que quién lo iba a decir, que Raikkonen en su época de, ¿cómo se dice?, de McLaren parecía que no cuidaba el coche, que parecía que siempre se le rompía, que siempre era él, y resulta que este año parece el compañero del Pupas, porque Grosjean, a pesar de que está haciendo buenas clasificaciones, o mejores clasificaciones que Kimi, mejores carreras, parece que no acaba carreras o bien por fallos o por toques o porque sale pero sin embargo Kimi parece el más no destaca mucho pero está haciendo sus carreras, cogiendo sus puntos
y está bien posicionado en el campeonato. No para luchar por él, pero sí una séptima posición que, combinado con los puntos que consigue Grosjean, le dan ese buen puesto en el Mundial a Lotus. Van tercero, hay que destacarlo también. Schumacher, vamos a ver si mantiene hasta final de temporada esa opción por una victoria, que recordemos que durante la carrera aún teníamos expectativas de ese octavo ganador en 8 carreras, o 8 ganadores distintos en 8 carreras. Lástima que Grosjean al final no se acercó, o lástima no, bien por Alonso, que al final fue el que se llevó la victoria. Pero bueno, es posible que Schumacher gane una carrera y por qué no. Kimi también tiene muchas opciones, o el mismo Grosjean. A ver qué nos depara esta temporada, que la verdad es que si en clasificación está ajustado, que Alonso quedó fuera con el mismo tiempo que el octavo, que el noveno, que el noveno y el décimo, que fueron 5 que estaban en la misma décima, pues apretadas también están las carreras, porque en un momento parecía que el que salía segundo o tercero, que era Maldonado, parecía que el coche se iba para atrás, y a mitad de carrera iba noveno, y después parecía que remontaba. Los de atrás lo mismo, salía Button lejos, Webber lejos, Alonso de 11, pero bueno, parecía que estaba bastante lejos, y al final fueron los que casi... Bueno, Alonso ganó y Webber estuvo cerca de puntuar, de entrar en podio también. Así que la temporada promete ser muy distinta a las 2 anteriores, y lógicamente el espectáculo por todo lo alto como se ha visto hasta ahora. Yo quería comentar también el caso de otro piloto, y es de Webber. Otro piloto que lo está, para mi gusto, haciendo fantásticamente bien. Así como es fundamental lo que decía yo antes de criticando a Hamilton y de que tiene que pensar el campeonato, Webber pues ahora mismo está segundo en la clasificación de pilotos, y no es casualidad, no se tienen 91 puntos en este campeonato por tener un buen coche o por hacer un par de carreras buenas. Se tienen pues porque está haciendo su trabajo. No solo está por delante de Vettel, sino que está, bueno, pues justo detrás de Alonso, y recordar que en España no puntuó. Es decir, salía hoy, me parece que era de 18, espera que lo miro, 17, 18 salía, de 19 salió. O sea, un piloto que sale de 19 y llega de cuarto, son 15 puestos. Para mí, Webber se está ganando el seguir en Red Bull, o picar muy alto a ver qué equipo va para el año que viene. Y desde luego estas 8 carreras, pues de libro, absolutamente fantásticas. Que la semana pasada hablábamos de los sustitutos que podían ser para Massa, y creo que era Emma el que mencionaba a Kovalainen. Estamos hablando de 3 candidatos, el mismo Raikkonen, el mismo Button, el mismo Webber, 3 pilotos que podrían ser un buen segundo piloto, no como compañero de Alonso, ya no quito cómo pueda llevarse con Alonso, pero sí para el equipo, para luchar por ese campeonato de equipos. Cualquiera de estos 3 pilotos está en mejor forma, no en mejor forma que Massa, pero sí posiblemente pueda rendir a un mucho mejor nivel que Felipe en lo que queda. Si no, ahí no hay nada más que ver, pues la clasificación de equipos, ¿no? La diferencia que hay entre los 3 primeros y Ferrari, y sobre todo pues el porcentaje de puntos de Ferrari que corresponden a Fernando y los que corresponden a Massa. La verdad es que nos podemos poner en que casi la mitad de la parrilla es mejor piloto que Massa a día de hoy para conducir el Ferrari y ser compañero de equipo de Fernando Alonso. O no solamente mirar la clasificación por equipos, mirando la clasificación de conductores, solamente han puntuado menos que Massa los 3 equipos nuevos y los Toro Rosso. Es decir, que del 80% de la parrilla es el último. Bueno, 80, 60 quizás. Es el último. Entonces sí, no
ya la etapa de Massa, creo que en equipos grandes ya ha acabado, no digo como piloto porque posiblemente un equipo pequeño puede aportar muchísimo, pero para un equipo grande ya no, lamentablemente ya no. Y es una pena porque estuvo en su día a punto de ganar un campeonato y no era, o no aparentaba pues que fuera a tener tanto problema, ¿no? Pero parece que bueno, a veces se habla un poco de que si aquel accidente pues te deja secuelas, ¿no? Que bueno, ya no digo físicas, pero igual pues un poco pues levantas un poco más el pie o no vas pues tan confiado como ibas en aquel momento, ¿no? Además un piloto que tiene hijos y que bueno, pues que igual aquello le marcó demasiado y bueno, pues no está ahí para competir al mismo nivel que los demás, no ha sabido sobreponerse a aquel incidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en general pues lo que hemos visto ha sido un gran premio muy, muy interesante, muy entretenido, que hemos tenido de todo, ¿no? Hemos hablado de estrategia, de accidentes, errores, de aciertos, sobre todo de lo que errores podíamos esperarlos, es un circuito complicado, accidentes también. Dominio de los Red Bull, de que esté arriba Hamilton, eso lo podíamos esperar, pero lo que no esperábamos y que ha sido sorprendente y sobre todo que no fuera la zona de DRS ha sido pues los adelantamientos y las maniobras bonitas de las que hacía tiempo que en un circuito así no se veía, ¿no? Esos adelantamientos sin extremis pues han sido lo que yo creo que le ha dado hoy a este Gran Premio pues un plus de interés que bueno, Jorge hablaba de Canadá, pero yo creo que con cualquier Gran Premio de Europa de los que se han disputado en la ciudad de Valencia, pues yo creo que sumando la emoción que pudieron tener los anteriores grandes premios no llegamos a la que ha tenido hoy. Yo creo que la carrera ha sido francamente interesante, francamente divertida y sobre todo pues hemos tenido bastante emoción. Yo no sé si vosotros queréis añadir alguna cosa más de lo que ha sido la carrera o nos ponemos ya a comentar resultados de las porras. Yo solo añadir una cosa, aunque dentro de una semana empezaremos a hablar del previo de Inglaterra, otra cosa a destacar es el avance que ha tenido Red Bull. Hasta ahora decíamos que el campeonato estaba entre los dos Red Bull, Hamilton y Alonso, ¿no? O si queréis, Vettel, Hamilton y Alonso. Hoy, tanto en clasificación, en el día de ayer, con esas 4 décimas que le sacaba a todo el resto, y hoy el potencial que han demostrado sus dos coches, si no llega a ser por ese fallo de fiabilidad que ha tenido Vettel, tanto Ferrari como McLaren tienen mucha tarea que hacer porque se les ve que empiezan a estar un poco por delante, ya no están tan igualados y por ejemplo Hamilton ha demostrado que los neumáticos hoy a que le fallaban era a él y los Ferrari se han visto que están un poquito por debajo con muchísimos problemas para clasificar y no haciéndolo, y si esto es una carrera de fondo, este dato lo tienen que tener muy en cuenta. Y quizá en la misma línea también, pues, darle un tironcito de orejas a Renault, ¿no? Que hoy 2 coches con piezas suyas pues han tenido problemas. El propio Renault de Romain Grosjean. Y bueno, que el motor que utiliza Vettel también ha tenido esos problemas, ¿no? En esa electrónica, en el alternador, ¿no? Para cargar todo lo que es el KERS y todo ese sistema. Entonces, bueno, a ver si tenían estos 4 coches punteros, por decirlo así, corriendo, si no tienen más problemas con ese alternador o con esos problemas que se han registrado hoy, ¿no? Continuamos entonces. Recordamos primero la porra que hicimos la semana pasada. Gerardo decía que Alonso iba a ganar, Hamilton iba a quedar segundo y Raikkonen tercero. Ha estado cerca, le ha faltado tirar a Hamilton del podio y decir a Schumacher. Luego me decía Weber, Hamilton y Alonso.
Yo dije que ganaba Vettel, quedaba segundo Alonso y tercero Hamilton. Si no hubiera abandonos, pues se habría acercado, tal y como iban las cosas. Y Jorge dijo Hamilton, Vettel y Alonso. Bueno, el que se ha acercado ha sido nuestro compañero Gerardo, así que si hubiera que darle a alguien el premio, se lo podríamos dar a él entonces. Y en cuanto pues lo más interesante, la porra en la que también participáis vosotros, que bueno, hoy ha ganado Gerahot con 132 puntos, Crispín con 131 puntos, Rubén Ferrero con 121, Garrafa 118, Aritz con 115, Manuel Navarro con 109 puntos, el séptimo Josep Vicent con 107, Recare con 106, Pichi con 104 y Arturo con 103 puntos. En cuanto a la clasificación, pues tenemos en la parte de arriba de la tabla con 823 puntos esta semana está Tore, con Johnny VNG con 819 puntos, hemos tenido cambio de líder, por tanto. Álvaro GP con 810 puntos, Vilito con 802 puntos, ya veis que van pues pegados estos participantes, Recare con 800, también muy, muy colgado de estos primeros posiciones. Fuser 796 puntos, Cacholera 792, MJ Tardos 789 puntos, Manuel Navarro 786 puntos y cerrando el top 10 Josep Vicent con 783 puntos. Os recordamos que bueno, es importante que os acordéis de hacer todas las semanas la porra porque bueno, está la cosa bastante apretada y bastante interesante. Y bueno, la verdad es que hemos repasado clasificaciones, hemos dado nuestras opiniones, hemos repasado las porras y yo creo que bueno, no sé si mis compañeros querrán añadir alguna cosa antes de cerrar, pero podríamos ir despidiendo ya el podcast. Yo me despido, dentro de una semana pues estaremos con el premio de Gran Bretaña, estamos ya cerca del descanso de 3 semanas que obliga la FIA para la Fórmula 1 y bueno, agradeceros que estéis ahí, esperemos que en los próximos programas vuelvan nuestros compañeros que hoy no han podido estar y os recuerdo pues antes de cerrar que tenemos nuestra página web desde boxespodcast.com donde bueno, pues vais a tener los enlaces para descargar los capítulos y los seguís de forma manual para hacer los comentarios que queráis y también tenéis nuestro correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com en donde pues nos podéis mandar desde comentarios, audiocomentarios, curiosidades, cualquier programa que tengáis pues con la porra, con la web y donde bueno, pues nos podéis encontrar. Esto es todo por mi parte, os dejo con Jorge Agustín despidiéndose y nos escuchamos en el próximo Desde Boxes. Un saludo a todos. También estamos en Twitter, sabéis nuestro usuario que es Desde Boxes y también estamos en Facebook, facebook.com/desdeboxes. Nada más, despedirnos, en especial me voy a despedir de nuestro compañero Gerardo que hoy tiene grandes motivos para estar contentos y nosotros más. Chao. Y por último, si sois afortunados de tener ese terminal Android, pues podéis entrar en Play, buscar nuestra aplicación Desde Boxes y ahí podéis escucharnos, mirar las noticias, mirar la página web, etcétera. Nada, hasta dentro de una semana. Nos vemos. Un saludo.